Estos nos los vamos campechaneando. Somos una organización de la sociedad civil, promotora y defensora de derechos humanos para el ejercicio de una ciudadanía sustantiva, ciudadanía sexual y vidas libres de violencia con niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica a través de la investigación, el trabajo base y la incidencia en políticas públicas. Desde hace 15 años hemos dedicado nuestros esfuerzos buscando un mundo donde quepan muchos y diversos mundos a través de Cachiverano, un curso de verano que promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes, enfocado en impulsar su participación en espacios políticos como foros, mesas de trabajo y diálogos con autoridades locales, buscando con esto leyes desde, para y con las niñas, niños y adolescentes. Luchamos también por un mundo en donde las niñas, adolescentes y mujeres accedan a una vida libre de violencia, al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos y a redes de apoyo, porque sabemos que, si gritamos juntas, se escucha más fuerte. La prevención, atención y acompañamiento al VIH es una lucha constante en la organización, a través de jornadas, pruebas rápidas y la búsqueda de una sensibilización social. Es nuestra manera de exigir un mundo sin discriminación. Todo esto no se realiza solo. A lo largo de estos 15 años, más de 700 personas han puesto su granito de arena para construir lo que hasta hoy seguimos construyendo. Por un mundo donde quepan muchos y diversos mundos. CEINAC. Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos muy complacidos de poder compartir otro espacio en CEINAC en corto con ustedes. Hoy tenemos un tema muy especial y sobre todo muy interesante sobre el cual dialogar. Recordemos que este espacio es justamente para ello, ¿no? Para poder comunicar estos temas, hablarlo entre amigos, compañeros de trabajo y pues me gustaría pues primero presentarnos, ¿no? Antes del tema. Bueno, pues yo soy Alex, estoy trabajando aquí actualmente en CEINAC, colaboro también en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y bueno, pues me gustaría escucharles también aquí a mis compañeros, eh, presentarse primero, ¿no? Gracias, Alex. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Liz. Estoy acá en Planeación, Evaluación y Seguimiento de CEINAC y pues un gusto de estar con grandiosas personas el día de hoy. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Rafa Castelán, y pues bueno, yo soy miembro fundador y actualmente estoy en el área de fortalecimiento institucional y también colaborando con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Bueno, ahora sí, pasando al tema, hoy hablaremos sobre protesta social, que es algo que nos atraviesa a todos, a todas, como personas defensoras de derechos humanos, pero igual como que también vamos a estar en contacto directo, indirecto, quisiera que iniciamos la plática sobre cómo han vivido esos movimientos, de su vida, formación, y eso como de palabra. Corría el año de mi... No, bueno, es que es bien interesante lo que dices, que la protesta social nos toca a todas y a todos. Lamentablemente es que a algunas personas nos toca y nos ponemos como en reacción, ¿no? O sea, es decir, vamos por la calle y de repente nos toca una marcha y así de no, bola de huevones, bola de flojos, se nos cayó una cámara.
bola de flojos, pónganse a trabajar, este, ¿qué hacemos? ¿La levantamos? Sí. Pues no, como pónganse a trabajar, este, hagan algo, ¿no? Pero en realidad me parece que esas actitudes, en lugar de ayudar a lograr a lo mejor el cometido, que muchas de las veces, quiero decirlo, muchas de las veces, si es muy justo, algunas otras no tanto, pero al menos para esas personas quizás lo vean justo, porque hay muchas cosas en el movimiento. Yo te puedo decir que yo nací en el movimiento, pues, desde hace, ahí estaba haciendo cuentas, como 25 años, estaba en uno de tu edad, ¿verdad? Cuando tú naciste, ¿no? No, estaba en varios movimientos sociales, uno de ellos era, pues, el Frente Popular Revolucionario, donde con algunos colegas iniciábamos pues, el frente, un frente juvenil de juventudes, pues, iba a decir revolucionarias, pero van a sonar al PRI, pero sí era el Frente Popular Revolucionaria y tenía su fracción de jóvenes, ¿no? Y obreros. Y ahí estábamos en parte de ese movimiento. Pero lo que más me marcó fue el movimiento estudiantil. Yo me formé prácticamente en el, en el movimiento estudiantil de la UNAM del año 2000, ¿no? Entonces, allí, bueno, 99-2000, y bueno, allí la verdad es que pude conocer de fondo muchas de las situaciones que se vivían, cómo organizar, cómo articular, no solo con los mismos compañeros estudiantes y con los de otras facultades, sino también con la sociedad, y como un movimiento social, su relevancia o más bien su vigencia tiene que ver porque conecta de manera directa con las necesidades de la población. O sea, no es un movimiento aislado. Y me parece que allí es donde radica luego la diferencia con otros movimientos que se vuelven como gremialistas o son secuestrados por unos cuantos o son manipulados y usados, ¿no? Para beneficio de algunos políticos. Pero bueno, creo que esa es parte de otra pregunta que puede venir después, ¿no? Tú, Liz. Pues, yo siempre explico y siempre les cuento lo mismo a las personas. Yo recuerdo que cuando yo entré a la carrera de psicología, yo quería, entré con una idea, ¿no? Pero ya después, conforme fui avanzando en los semestres, fui conociendo de estas situaciones que me colocaban como en desventaja, ¿no? Social, económica, política. Y es ahí cuando, en esos momentos en donde me doy cuenta de muchas cosas, como hay despertares, ¿no? De quizás temas de violencias o quizás temas de, sí, de desigualdad. En esos momentos también conozco a Seinac. Recuerdo que me invitaron a una fiesta y me dijeron, es ahí en el arbolito. Y yo, no sé dónde está el arbolito, pero vamos. Y era un aniversario de Seinac y me gustó mucho. Recuerdo que tenían una piñata aquí en forma de chile Ah, sí. y yo dije, wow, qué Pensé que te había increíble. tocado la peñata. No, no, eso no, eso todavía no. Y ya desde ahí es cuando empiezo como a interesarme por los temas de SEINAC para saber qué es lo que trabajan. Y recuerdo que fue en un encuentro de mujeres en Tulancingo, en el que hablamos sobre menstruación consciente, sobre um, cómo reconocer violencia, cómo a quién acudir cuando nos sentimos en alguna situación de violencia. Y yo recuerdo que ahí fue donde me asumí feminista. Ahí yo dije, creo que soy feminista, porque era un espacio de puras morras, intergeneracional también, y me dio mucho gusto porque compartí ese espacio con varias compañeras de la universidad, pero también habían profesoras de la universidad y más colegas de psicología. Y fue como un espacio muy chido, me gustó mucho, me gustó sentirme cómoda y sentirme acuerpada por otras morras y también entender que compartíamos una visión y que compartíamos también desafortunadamente ciertas violencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, pero que también en ese encontrarnos también podíamos buscar formas de luchar, ¿no? En conjunto. Entonces ya desde ahí me asumo como feminista, ¿no? Y es cuando comienzo a ir a marchas. Yo recuerdo que una vez fui a una rodada
que fue así muy espontáneo. Estaba en casa de mi abuela, me acuerdo, y le dije a mi mamá, voy a una marcha, ahorita vengo. Y ya salí. Y recuerdo que éramos muy poquitas, yo creo que éramos como 50 mujeres así marchando y iban las compañeras de Cicloris, ¿no? Ahí a un lado, me parece. Y fue muy esperanzador. Yo no, nunca había ido a una marcha de mujeres y a una marcha, ajá, de mujeres, creo que no. Y esa fue la primera y me gustó. Entonces continué yendo, continué estando en CEINAC, ahí en el tema de aborto, para bueno, en el trabajo para la despenalización, ahí con otras compañeras, con otras organizaciones colectivas, eso fue igual muy, muy chido. Y ya después, llega la pandemia, ¿no? Y es cuando comienzo a conocer estos círculos marxistas. Y dije, ay, wow, qué chido. Y entonces hay como, hay una media ruptura, ¿no? De el feminismo, sí, ¿no? ¿Cómo, para qué, cómo, cuándo, hacia dónde? Y ya comienzo a adoptar como estas posturas marxistas y ya desde ahí es cuando digo, me agrada el marxismo, me parece que me da mucha claridad de cómo actuar en mi cotidianidad y pues eso, me parece que hasta la fecha de hoy el tema de la protesta va, va, pues va sucediendo, ¿no? O sea, con el movimiento feminista de mujeres, de la clase trabajadora, de estudiantes, también me acuerdo que surgió el club, ¿no? El Comité de Lucha Universitaria de Hidalgo y que ahí también estuvimos, creo que CEINAC fue nido del club, porque aquí se hizo la reunión en donde nació el club, ahí con compañeras, compañeros, se hizo la marcha que fue la marcha estudiantil más grande del estado de Hidalgo en toda su historia y desafortunadamente pues lo motivó, esa marcha lo motivaron pues la desaparición de estudiantes, la violencia reiterada hacia las y los estudiantes, la criminalización de la protesta y etc. Pero bueno, ahí como por ahí va. ¿Y tú, Alex? Cuéntanos. Creo que mi contacto ha sido un poquito más lejano, siento yo. Lejano y cercano, siento, ¿no? Porque creo que a los únicos movimientos sociales a los que me he sumado hasta el momento ha sido a temas como de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, a las únicas marchas que he asistido ha sido a las marchas LGBT, ¿no? Pero de repente esas mismas marchas me hacen cuestionarme, ¿no? Sobre hacia dónde va el movimiento, ¿no? Si se está haciendo un tema, o sea, siempre es un tema político, pero hacia dónde gira. También en cuestión de la comercialización de los mismos. Eso me ha puesto a mí en un punto crítico sobre cuestionarme, ¿no? Sin embargo, creo que las marchas, bueno, las marchas, las causas más bien, lo que quiero decir, las causas pues eh, siguen siendo legítimas y dignas, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, Esa es mi experiencia, ¿no? Eh, Ahora, me gustaría preguntarles, ya Rafa encaminaba un poquito la pregunta, ¿no? Hacia qué sucede con estos entes o agentes políticos que se suman a las marchas, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede tal vez tergiversar el asunto, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes, no? ¿Es correcto que se sumen? ¿Desde qué postura se deben asumir igual, no? Hay botón para pedir la participación. No, bueno, es que, bueno, tenemos que reconocer que el movimiento social tiene distintas connotaciones, distintas causas, distintas formas de protesta también. La marcha es una de esas formas. Hay quienes hacen litigio, hay quienes llevan los casos ante algún tribunal, hay quienes a lo mejor hacen únicamente ahora ciberactivismo, ¿no? Únicamente se dedican a postear y repostear cosas o los hashtags, ¿no? Hay quienes a lo mejor también sí, pues abonan incluso recursos, dinero para ciertos movimientos. Hay quienes definitivamente a lo mejor están en las calles, ¿no? Hay quienes a lo mejor solo lideran algo y lo dejan allí y el próximo año otra vez regresan. Y así. O sea, el movimiento tiene también muchas aristas, ¿no? Pero cuando un movimiento social, digamos, o más bien en el movimiento social, literalmente pues sí caemos todas, todos, todos, ¿no?
porque al final aquí hay muchos intereses. O sea, cada que pensemos en el movimiento estudiantil, en el movimiento magisterial, en el movimiento feminista, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, o sea, todos los movimientos sociales tienen agendas, pero cuando hay agendas muy justas, por supuesto, que a la vez benefician o buscan beneficiar a algunas personas. Pero en ese beneficio siempre hay otros agentes que se benefician u otros que se perjudican. Y entonces, digamos, como no hay, ¿no? Pareciera una masa amorfa de repente el movimiento, entonces todo el mundo puede meter mano. Entonces yo me tocó ver, lamentablemente, yo soy 132, aquí en el estado de Hidalgo, con nuestra colega Diana, que fueron Violeta, ¿no? Y otras compañeras que estaban liderando el movimiento, ver compañeras del PAN, ¿no? O que ahora están muy metidas en otros procesos que uno dice, Dios mío, ¿no? O sea, era evidente que a lo mejor estaban cooptadas desde ese momento, o no lo sé. Esa es mi mirada. Pero también hay intereses económicos, de partidos políticos. Los partidos políticos se meten al movimiento porque también, de algún modo, muchas personas que están en estas efervescencias coyunturales, bueno, surgen como líderes y en muchos momentos se les ha llegado a poner como candidatas y como candidatos. Entonces, eso por un lado. Por otro, me parece que eh, algo interesante es que tenemos que identificar, o sea, quienes realmente estamos claros, estamos como muy convencidos de una agenda que beneficia a las personas que están enfrentando mayores desigualdades y mayores consecuencias y queremos que algo cambie para que mejore su situación, o sea, tenemos que ser súper cautelosos. Por eso a mí me parece que todo movimiento, que muchas veces nace de manera muy genuina, pero con el paso del camino se va llenando de un montón de cosas. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas, ¿no? Por ejemplo, yo, el movimiento LGBT, ¿no? Que hablabas, la verdad es que ahora estamos en un momento de coyuntura donde el movimiento está siendo traslapado por quienes sustentan el poder. O sea, y ya no digan, bueno, en un momento en el movimiento, pues era tras bambalinas, ¿no? O sea, eran personas que estaban allí en el movimiento y que actuaban desde fuera su propia agenda o la agenda de partido o su agenda de grupo de poder para poder movilizar. Al final, en el movimiento social es como una arena de lucha. Pues cada quien lleva sus propias agendas, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho porque fue justo ahora, o sea, hay claridad quién está en el poder y quién se quiere meter a la arena de lucha donde están la ciudadanía. Y entonces me parece que allí está la bronca, ¿no? Porque entonces ya no se meten como con la agenda y se llaman ellos, ¿no? Y de repente ellos organizan una marcha, ellos organizan a los grupos y colectivos de sociedad civil y uno dice, o sea, al final los movimientos sociales también son de protesta y también son para exigir derechos al Estado. Y si el Estado es el que organiza la marcha, o sea, qué incongruencia cabe que el Estado se exija a sí mismo? Se está exigiendo a sus grupos políticos de poder. ¿O qué está pasando ahí? Sí, y también yo pienso, ¿no? Por ejemplo, las personas que se encuentran en algún cargo público, que son funcionarias, que son servidoras, tienen otros mecanismos para atender a quizás las violencias que puedan llegar a vivir dentro de esos espacios, ¿no? Em, ajá, o sea, como que no sé si la protesta sería específicamente el mecanismo que deberían, o la marcha, por ejemplo. Yo pienso, ¿no? Todas las personas podemos llegar a vivir algún tipo de violencia, todas, ¿no? Sin importar la clase socioeconómica, ¿no? Pero, o el trabajo que estemos desempeñando. Sin embargo, los mecanismos y las herramientas que tengamos para poder acceder a justicia van a ser lo que, pues sí, diferencie cuáles van a ser estas herramientas que vamos a utilizar para exigir justicia, para exigir el cese de la violencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo igual pensaba, ¿no? Entonces, ¿qué deberían hacer las diputadas, ¿no? Pues quizás no estar en la marcha, sino legislar, o sea, legislar a favor de las mujeres o de las peticiones que hacemos las organizaciones, la sociedad civil, organizada o no. Y, me parece que eso para mí también es algo muy nuevo ver ahora
que las marchas son convocadas, inclusive. Ahora veía un reel de una política que era activista, decía, es que yo puedo ser una funcionaria activista. Y dijo, es que tú puedes estar deconstruida, puedes tener muchas ideas, formación, herramientas, un montón de teoría, práctica, ¿no? Pero cuando estás en un puesto, ¿no? O sea, público, tu tarea es otra, ¿no? O sea, esa es de la garantía de derechos humanos. Entonces, me parece que, y que también, o sea, eso lo vemos desde las personas que están ahora, pero o que quizás llegaron a esos puestos. Pero las personas que vienen desde sociedad civil y que ahora ocupan estos puestos políticos, creo que a veces se tergiversa un poquito o se pierde ese escalón que acaban de avanzar o de dar ese paso que acaban de dar, ¿no? Ya no eres sociedad civil, ya no está hacer posicionamientos, ya no está estar con el megáfono en la marcha, sino pues ver cuáles son tus funciones, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, desde la garantía, porque me parece que algunas compañeras siguen, y que es válido, ¿no? Es reconocida la lucha que han tenido muchas, yo lo hablo desde el movimiento de mujeres, que han tenido en el estado de Hidalgo a nivel nacional, inclusive internacional, pero sí ya ocupar otros puestos me parece que sí habla de otras funciones que tendrían que estar teniendo, ¿no? Bueno, perdón, Alex, yo difiero un poco en que no tengan que marchar, pues, ¿no? Okay. O sea, porque al final el espacio público es de todas y todos. Okay. Y creo que cualquiera puede tomarlo. Eso sí, okay, también me queda claro. O sea, cualquiera puede tomarlo. Pero es como un llamado a la ética política, por decirlo así. Y coincido contigo. Si soy funcionario público y aparte soy elegido por el pueblo o por representación proporcional, pero elegido al final por un voto popular, me toca ser garante de derechos. Y claro, yo puedo ir al espacio público a marchar, pero no a encabezar la marcha. O sea, por ética política, me puedo ir hasta atrás. Claro, o sea, porque permito o dejo o sea, más bien me pongo al servicio de esa ciudadanía que está exigiendo los derechos, ¿no? Por supuesto, yo tengo mi trabajo, bueno, pues suponiendo que fuera funcionario, ¿verdad? Entonces tengo mi trabajo en el espacio ahí atrás del escritorio, mi idea es cumplir, garantizar, pero también quiero marchar, voy y marcho hasta atrás. Ejerzo mi derecho porque también tienen derechos, pues también, claro, pues tienen el derecho también a protestar, pero la onda es, ellos protestan contra quién, ¿no? O sea, es como mi pregunta, ¿no? Porque lo que pasa, lo que yo he visto es que se están como tomando los espacios, digamos, que a lo mejor la ciudadanía pueda organizarse. Y yo temo mucho, no tanto ya por la causa, sino por la consecuencia. O sea, es decir, ahora supuestamente estamos en un gobierno de izquierda, pero al menos hay mucha posibilidad. Entiendo que las organizaciones de la sociedad civil no hemos logrado tener interlocución con las autoridades o a veces los discursos o las narrativas contra nosotras son muy fuertes, pero no quiero que llegue la ultraderecha al gobierno, ¿no? O sea, al final creo que este gobierno ha tenido cierta apertura para ciertos temas, entre ellos, por ejemplo, el de diversidad sexogenérica, los asuntos de género, ¿no? Y no esperaría que llegue un sujeto tipo Trump y que suspenda todas las políticas. Y ahí va la advertencia. O sea, si el gobierno toma, o si las autoridades, o si ciertas figuras de poder toman la organización de estos espacios ciudadanos, en el momento en que, ojalá y no, pero al final tenemos que pensar que se tiene que tener mucho cuidado, por eso tiene que cuidar, porque si llega a suceder y si se llega a suspender, la Chelita ya llegó, ¿no? Si se llega a suspender, entonces probablemente llegue esto, y si se cancela, el movimiento, la articulación entre la sociedad civil va a ser nula, porque todo va a estar desde la autoridad, ¿no? Y va a ser el primer espacio desde el cual se va a cortar, ¿no? Entonces, por eso creo que cada quien tiene como su tarea y hay que hacerla juntos, ¿no? Y justo yo igual coincido con ustedes. Yo creo que desde estos lugares de poder que tienen este tipo de agentes,
pues sí, ¿no? Deberían de estar realizando tal vez otro tipo de acciones, ¿no? Si están dentro de la protesta social, ¿no? Ahora me gustaría pasar a otra pregunta más acerca sobre aquellos límites que se han dicho que tienen las protestas, ¿no? ¿Realmente existen estos límites tal vez legales dentro de estas protestas sociales? Como lo de la iconoclasia, Ujú. como en ese sentido. Ya Sí, valió. están empezando a caer unas gotitas. Es, pues yo creo que, creo que la premisa de los movimientos sociales no tienen ni dueña, ni dueño, ni dueñe, da como el panorama, ¿no? O sea, una no puede decir qué sí se hace, qué no se hace, qué está permitido, qué no está permitido. Quizás hay marchas, ¿no? Que son pacíficas, que son la marcha del silencio, la marcha, pues sí, pacíficas, ¿no? Pero, y está chido que lleguen a ese acuerdo. Sin embargo, pues si alguien decide hacer ruido, pues también está como en su legítimo derecho, ¿no? Pero más acá, como yo lo veo, ¿no? En las marchas de mujeres, en las marchas feministas, 8 de marzo, es, principalmente 25 de noviembre, me parece que es muy complicado decir, aquí no se hace esto, ¿no? O aquí solo se puede esto. Me parece también peligroso porque lo que pasa, si eso se rompe, yo lo vi, por ejemplo, en esta marcha del 8 de marzo, es que el llamado fue a no hacer iconoclasia, ¿no? O sea, no al bloque negro. Y cuando hubo quizás este enfrentamiento, cuando actuó el bloque negro, las compañeras, o sea, hubo un abandono, ¿no? A las compañeras que estaban también ejerciendo su derecho a la libre protesta y eso me parece muy, muy complicado, ¿no? Porque entonces ya no es un movimiento, ¿no? O ya no estamos para cuidarnos y para protegernos entre todas y también es muy complicado porque eso justo hace que se rompa el movimiento y que se rompa pues sí, esa unión, ¿no? O sea, que si solo nos vemos el 8 de marzo para marchar 3,000 mujeres, por este tipo de situaciones, el 8 de marzo siguiente no sabemos qué es lo que pueda pasar, ¿no? O el resto del año, quizás hayan morras que digan, no, pues yo ya no voy a ir porque dijeron que iba a ser pacífica y entonces hubo esto y se empieza como a romper el mensaje que se quiere dar, que es visibilizar la violencia y exigir una vida libre de violencias para todas las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, creo que ahora pienso en eso así como de forma más inmediata. Estoy en un dilema. No, porque es que yo también me he puesto a pensar el asunto, primero el tema pacífico, ¿no? Y el tema pacífico me queda muy claro que es un asunto de a quiénes se va a golpear, o sea, es decir, uno no sale a la marcha viendo a cualquier persona que la voltees a ver, la vas a golpear. O sea, a eso se refiere lo pacífico. Me parece que al final todas las marchas buscan ir, pues, no agredir a otra persona, ¿no? Pero en muchos momentos las personas que nos estamos manifestando somos agredidas, ¿no? Somos agredidas y miren que he marchado en las marchas del orgullo y sí hay agresiones, pues, o sea, hay palabras, hay dichos, o sea, un día nos aventaron hasta los autos en un tema de una protesta de VIH y nos gritaban, ojalá que se mueran, no puedo decir groserías, ¿verdad? Entonces, o sea, gritaban muchas groserías, fue muy, muy doloroso. Entonces, pero de repente que lleguen los policías y sean los que te estén agrediendo, pues por supuesto que uno tiene que responder, ¿no? Y dices, no, ¿hasta dónde queda lo pacífico? Porque entonces uno se manifiesta de manera pacífica, pero entonces de allá para acá viene la represión, entonces, o sea, hello, ¿no? Perdón, eso fue muy ochentero. O sea, hello, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Por el otro lado, veo, o sea, y por supuesto todo el mundo tenemos derecho a la protesta sin represión, o sea, por supuesto. Y me parece que ahí viene como ciertas subjetividades, ¿no? Que están planteadas, porque entonces entiendo este asunto de la iconoclasia, yo, por ejemplo, y ya es donde vienen las ideologías, ¿no? Porque entonces en ese espacio público de que es la marcha o cualquier marcha, convergen muchas ideologías, ¿no? O sea, yo también estuve en los estudios del marxismo y ya, o sea, uno diría, ¿qué le puedes hacer a esta cadena de tiendas súper, que está en todo el mundo, toda Latinoamérica, y que ha venido a romperle el hocico a las tiendas populares? Por Dios, ¿no? Pensando desde el marxismo, ¿no? O sea, o destruyendo los cristales de una super tienda
carísima, ¿no? Que tiene, que dice que es como que para una clase, ¿no? Uno dice, ¿qué onda? ¿No? O sea, otro nivel de compras, ¿no? Entonces uno dice, pues claro, a ellos romperles el cristal, ¿sí? Sí, por supuesto puede haber la comisión de un delito porque es propiedad privada, pero desde la ideología eso es válido, o sea, al final hay allí una, ¿no? Pero también están las demás, o sea, muchas otras que dicen, no, o sea, no vamos a tocar absolutamente nada porque esto es pacífico y respetuoso, ¿no? Pues uno también tiene que respetarlas, ¿no? Pero también están estas que hacen iconoclasia, ¿no? Pero también, por ejemplo, están los que dicen, no, no hay que hacerla, porque ese bien público, o sea, al final el espacio público, muchos edificios que son públicos y que a lo mejor, bueno, esa va como mi crítica, por eso estoy como en la, ¿no? O sea, por supuesto tampoco estoy de acuerdo en dañar la propiedad ajena, pues, ¿no? Pero pensando en este asunto de clases, o sea, yo diría, como cuando dicen, se decía, ¿no? En mis grupos marxistas de joven, decíamos que robarle a un Aurrera o a los hermanos Walmart no era robo, sino era expropiación, ¿no? O sea, es una cosa, pero bueno, no estoy tampoco mucho de acuerdo en ese asunto del daño a la propiedad privada, pero cuando hablamos del espacio público, yo digo, pues es de todos, ¿no? Pero cuando decimos es de todos, de todas, pues también es de todos y de todas, ¿no? Y entonces también tenemos que ver aquellos que no quieren que se dañe a lo mejor el reloj, ¿no? Y claro, habría que respetar esa parte. Lamentablemente, y yo lo digo lamentablemente, es que no comenzó dándose el mensaje de la iconoclasia como un mensaje de reivindicación de los derechos de las mujeres, sino lo que se hizo fue dar el mensaje, y eso los medios de comunicación fueron muy, muy fuertes allí, muy, pues avariciosos en la nota, y era lo que querían sacar, pues, ¿no? Mujeres dañan, lastiman, véanlas, ¿no? Vándalas, etcétera, era lo que se veía, y era lo que se vendió, y lamentablemente lo que se construyó en la narrativa, ¿no? Pero lo que sí hay que mirar es que si de repente hay figuras, por ejemplo, en nuestro bella ciudad de Pachuca, ¿no? Hay figuras que representan de una manera más genuina el patriarcado, como ahora, por ejemplo, el nombre del parque, ¿no? Donde está el Pizal, que empieza con B, ¿no? O sea, el parque donde está el Pizal, o sea, eso es una representación vil del patriarcado. Entonces, claro, eso lo podemos pues ir al raya porque ya hemos exigido que se le cambie de nombre, pues, pero si no, vayamos, ¿no? Y estas figuras, por supuesto que representan, pero me parece que el movimiento no ha llegado a hacer este tipo de ejercicios y claro, uno se deja llevar por la efervescencia, ¿no? La verdad es que las marchas nutren mucho, o sea, al final sale todo este coraje que uno a veces trae, ¿no? Contra las autoridades, por sacar comunicados tan nefastos o tan faltos de una empatía, o sea, uno se enoja, entonces va a la calle y claro, grita y grita fuerte y si hay posibilidad de romper por la euforia, pues uno lo rompe, ¿no? Y claro, fuimos todas, ¿no? Al final. Bueno, anteriormente ya estaban mencionando diversos aspectos que me llevan a mi siguiente pregunta y que es una pregunta dolorosa y que nos lleva a replantear muchas cosas y a cuestionar sobre las acciones de aquellos que tienen el poder, ¿no? ¿Qué hacer cuando vivimos o vemos estas represalias policiales, por ejemplo, ¿no? Dentro de las protestas sociales, ¿cómo actuar ante ellas? Pues una siempre tiene como el de ir ahí, ¿no? Como, no, pero creo que ya con el tiempo vas entendiendo, ¿no? A ver, ¿qué herramientas tengo en ese momento para poder acompañar a la persona que está siendo detenida o que está viviendo está siendo criminalizada por la protesta, etcétera? Y también entender que somos personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y que no es únicamente de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino que es algo, bueno, que en lo personal es algo que soy, ¿no? O sea, defensora de derechos humanos. Y entonces, cuando una inicia en este tema de la defensa, pues es importante conocer los protocolos de actuación, ¿no? Entonces,
pues de entrada una ir preparada para tener el cuidado de una misma y que eso, y que el estar bien tú, el tener herramientas tú, te permita apoyar a otras personas. Entonces, pues bueno, no sé si va por ahí la pregunta, ¿no? O sea, como de tomar datos, de tomar fotografías, evidencia, fotos de las personas que están deteniendo, quiénes son, cómo se llaman, cuántas son, si hay elementos policiales, si hay patrullas, cuántas, si las personas policías o si son policías, inclusive si se identifican o no. O sea, desde ahí, desde esos momentos, esas situaciones que pudieran parecer tan insignificantes en un momento, como lo dices, tan efervescente o con tantas personas, tan movido literalmente, son las que te pueden dar herramientas para decir, esa es una violación de derechos humanos, ¿no? O sea, y eso tiene que proceder y se tiene que levantar una queja y se tiene que iniciar investigaciones, etcétera, ¿no? Y restituir también derechos que están siendo violados hacia esas personas. Entonces, me pasó en esta marcha del 8 de marzo me dejó muy impactada porque, yo no marché, pero iba al lado, iba como de, ¿cómo se llama? Como a contracorriente de la marcha, yo iba hacia arriba, sobre Guerrero y la marcha iba hacia abajo, entonces di como una vuelta, regresé a Plaza Juárez y vi las vallas ya habían caído, entonces dije, ah, entonces me acerqué un poco y fue cuando empecé a ver como no, los extintores y dije, pues algo está pasando y ya me acerco más y veo que las compañeras pues están haciendo la fogata, digo, pues, o sea, todo está tranquilo todavía en ese momento, pero después escucho que se llevaron a unas adolescentes, ¿no? O sea, que las policías, los policías se habían llevado a una adolescente, a dos adolescentes, y ahí es como, no pueden llevarse a las adolescentes, ¿no? Y es como empezar estos mecanismos que acabo de comenzar, ¿no? ¿Quiénes se las llevaron? ¿A cuántos se las llevaron? ¿A qué hora? Y estar documentando todo eso porque después te permite redactar una relatoría y también eso te da como herramientas si es que se levanta alguna queja o se inicia este, alguna queja de derechos humanos o inclusive si se inicia alguna carpeta de investigación, ¿no? Entonces, este, pues creo que eso, pero sí yo reconozco que al inicio y de por sí, ¿no? O sea, en la vida diaria, o sea, cotidiana, un sábado, domingo, una vez que están regañando a una niña o niño y dices, no, ¿por qué? No, no pueden hacer eso. Pero creo que sí, el tener información y el tener estos mecanismos y herramientas de actuación te da mucha pauta y mucho panorama para saber cómo accionar de una forma que pueda beneficiar más a las personas en lugar de ponerlas en una situación de riesgo, ¿no? Bueno, yo creo tres cosas. Bueno, creo muchas cosas, pero voy a mencionar tres. Creo muchas cosas. Bueno, de entrada, pienso que las personas que acuden a una marcha es una forma de participar en el movimiento, ¿no? Entonces, acuden ya porque a lo mejor igual pensamos que lo que le sucede al otro no me es ajeno, ¿no? Entonces hay una responsabilidad personal, una responsabilidad civil también y ciudadana de ir a marchar y exigir también junto con los que están sufriendo, con los que están siendo desaparecidas, con los feminicidios que se han cometido, con las víctimas, o sea, porque lo que le pasa a esa persona es como si también me pasara a mí, pues, ¿no? Y entonces no me es ajeno. Entonces ya hay ahí un paso muy grande, ¿no? Porque a veces estar en la comunidad de la casa, ver la vida como todos los días, TikTok se levanta uno, no sé, Facebook o la red social de su preferencia, ¿no? Y uno hace su vida pues, en lo cotidiano y a veces lo que no hacen es lo que menos me importa saber lo que le haya pasado al vecino, ¿no? Y entonces, la verdad es que lamentablemente en nuestro país y en Hidalgo, eso es la gran mayoría, eso es la gran mayoría. Digo, siempre dicen, ay, marcharon, no sé, 10,000 personas. Somos más de 3 millones de personas, ¿no? Y a lo mejor en posibilidad de estar en este tipo de procesos, somos 2 millones, ¿no? De personas. Y aquí en Pachuca, no sé, como 200,000 personas, ¿no? Entonces, o más, no más, no sé. Y entonces uno dice, caray, somos minoría, o sea, somos una minoría las que
venimos a tomar las calles, ¿no? Las que venimos a gritar y a exigir, no para celebrar ni para, ¿no? Sino para conmemorar o también celebrar que en ese momento nos puede hermanar esta posibilidad de lucha, ¿no? Em, es donde viene la segunda. O sea, entonces, hay la persona que se acerca al espacio de la marcha del movimiento solo, pues sí, también para experimentar, para vivir, para alimentarse y para conocer y para solidarizarse, ¿no? Pero hay otros grupos que están allí también, que ya tienen un poco más de experiencia, ¿no? Y hablo de las colectivas, ¿no? O hablo de grupos de personas que ya se están organizando y que tienen un poco más de experiencia. Entonces, de antemano, si vas como primera vez, saber que hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Una, cargar tu celular. Siempre procura que lleve batería. Si no tienes celular, busca que alguien lleve un celular, ¿sí? A veces nos dicen que vaya con batería y con saldo, ¿no? A veces no nos alcanza el saldo, entonces juntarle una recarguita de 10 pesos para que tenga todo el día, no ir sola, digo, y hay banda que a lo mejor ahí también acoge a quienes acuden solas o solos, pero no ir solo, siempre ir acompañado de una u otra persona, llevar eso. Y la otra es estar, como justo, ir observando todo lo que va sucediendo, porque pues siempre hay personas infiltradas, entonces hay que identificarlas. Y si vemos, como dices, si vemos que a alguien le está pasando algo, yo digo, hay que intervenir. O sea, tenemos que poner el cuerpo, no hay de otra, pues es un momento de coyuntura que si no lo ponemos en ese momento, probablemente puede haber hasta una desaparición forzada, ¿no? Entonces, pienso poner el cuerpo en ese momento y abalanzarnos, ¿no? Al final, en bloque, quizá comience un acto de represión, no lo sé, pero si son menos, probablemente podamos evitar todo eso, ¿no? Lo otro, pues como dices, documentar, pero eso me parece que sí tiene que haber personas dentro de las colectivas, dentro de las organizaciones que tienen que dedicarse a esta tarea, ¿no? A esta tarea de estar monitoreando, ¿no? Tener centros de documentación donde lleguen los videos, ¿no? En algún momento acá hicimos como un centro de documentación a partir de las transmisiones que hacían todas las personas de diferentes lugares de la marcha. Fue muy bien, pero si lo hacemos nosotros, que tenemos, no sé, 4 o 5 monitores, seguramente el gobierno que tiene 20,000 monitores lo está haciendo, pues, o sea, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, eso, por supuesto hay protocolos en las organizaciones, que somos pocas realmente las que marchamos, ¿no? Pero colectivas hay muchas, hay varias, y entonces ellas también habría necesidad de que generen sus propios protocolos allí de cuidado hacia sus propias colectivas y colectivos, como hacia la banda que va llegando por primera vez. Y la verdad es que yo sí he visto que en las marchas el asunto es solidario, o sea, es decir, o sea, tú llegas sola, la gente te acoge, la gente te hace parte, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando estaba en el movimiento de la UNAM, yo perdí mi casa, perdí mi espacio porque no me alcanzó para pagar, ¿no? La UNAM me recibió con todo el cariño y ahí me fui a vivir a la huelga, ¿no? Comí, viví, apoyé el movimiento durante algún tiempo y lamentablemente tuve que regresar a Tulancingo por otros asuntos, pero de verdad, en los movimientos la banda es solidaria y acogedora también. Y bueno, ya una de nuestras últimas preguntas, que bueno, si bien nuestro trabajo es constantemente con adolescencias, me gustaría preguntar, si bien ya habían mencionado que estos espacios son para todos y que bueno, donde debemos estar todos, ¿no? ¿Qué papel, qué rol y qué cuidados debería tener las adolescencias que participan en estos espacios? Uy, no, pues los que dijimos ahorita, esos triples, ¿no? Este, mm, Ahí creo que va como en muchas aristas, ¿no? Me parece que hablando ya así de las personas adultas, decimos, bueno, yo decido así, así, así. Con las adolescencias me parece que si hay un tema comunitario de cuidado, ¿no? O sea, obligado, ¿no? Hacia las niñas y adolescentes, niños, niñes que desean ejercer, que desean marchar, ¿no? Principalmente, acuerparles y cuidarles y orientarles sobre todo. Yo recuerdo que hemos hecho contingentes, ¿no? De adolescentes para las marchas y es quienes van, y eso como organización lo tenemos presente, ¿no? Pero también hay como esta campaña previa hacia los medios de comunicación, ¿no? Recordando y reiterando
que es muy necesario que cuiden su identidad, ¿no? O sea, que no le tomen fotos a las niñas y a las adolescentes, porque ahí hay una vulneración de derechos, ¿no? O sea, las niñas y las adolescentes no están decidiendo, no están autorizando el uso de su imagen, ¿no? Y ellas pues deben tener, ellas quizás no lo saben, ¿no? Pero por eso buscamos dar esta información, estas herramientas, para que conozcan sus derechos, los exijan, los ejerzan de una forma libre, y que también reconocerle el papel de la sociedad, de los medios de comunicación, de gobierno, en garantizar estos derechos, y de la comunidad, ¿no? O sea, en cuidarlas y en protegerlas. Y creo que ellas tienen un poder increíble, ¿no? O sea, el acompañarlas, el escucharlas, inclusive en espacios como foros, ¿no? O sea, lo que ellas cuentan, lo que ellas transmiten es importante, y si deciden trasladarlo a una protesta, a una marcha, es legítimo, ¿no? Y hay que acompañarlas y hay que acuerparlas en cualquier tipo de marcha, ¿no? A veces, me parece que se ha pensado que, o se suele decir, ¿no? Que no tienen edad, este, que las estamos contaminando, o mil cosas, pero me parece que no, que el tema de la lucha social no es algo que tú aprendas, sino que tú de pronto quizás sí conoces, pero que es algo personal lo que te mueve, ¿no? Y que también el ver que a tu compañera le duele, o que está viviendo alguna situación, y en solidaridad la acompañas, pues eso también es muy chido, y creo que bueno, yo lo celebro y también lo acompaño, y compartir que hay un montón de procesos actuales, ¿no? De participación de niñas, niños, adolescentes, en los que pueden ir conociendo sus derechos, y también pueden elegir la forma en la que decidan exigirlos, ¿no? Como estas acciones simbólicas, ¿no? Que también son muy, muy importantes y necesarias, pero desde su voz, y desde sus experiencias, y únicamente acompañarles y acuerparles. Sí, pues yo coincido, ¿no? Al final, reconocer que, por ejemplo, las niñas y los niños tienen derecho, y pues el derecho a la protesta también es uno de ellos, ¿no? Y en efecto, o sea, no sé, y aquí, fíjate que aquí es más importante, o no más importante, sino es necesario analizar con mayor profundidad, porque en el caso de las niñas y los niños están en las escuelas, y en esos espacios son espacios donde pueden ejercer su derecho a la protesta. Lamentablemente, los profesores, las profesoras, los directivos no les dejan. Tienen todo el derecho de organizarse en sociedades de alumnos, grupos, colectivas, lo que quieran, ¿no? Pero no los dejan, pues tiene que pasar por supuesto, tiene que haber un tema de análisis progresivo, pero están en todo su derecho y lo pueden ejercer. Y cuando van a las marchas, más bien es responsabilidad también del resto de los contingentes proteger, acuerpar y cuidar, ¿no? Y claro, si hay niños y niñas que dicen, yo quiero ir, papás, mamás, pues no sean indiferentes, también vayan, ¿no? Porque yo pienso que al final todas las personas estamos predestinadas a luchar por nuestros derechos. Al final, en todo este tiempo, nadie nos los ha dado, ¿no? Es algo que por lo que hemos luchado todo el tiempo, solo que en algún momento hemos estado a lo mejor en otro momento, en otra posición histórica, y no lo hemos hecho, pero todos estamos predestinados. Al final, llevamos en la sangre a lo mejor un rastro, una luz de una lucha que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Porque no estamos aquí solamente porque se nos ocurre, pues no nacimos para ser defensoras de derechos humanos, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo, y entonces uno se organiza. Y entonces traemos ese rastro de nuestros antepasados que también lo hicieron. Y yo pensaría que ahora estamos en un momento histórico de muchas coyunturas, pues, ¿no? Y que la resistencia está a la orden del día, y que si nosotros no cuidamos también esas resistencias, lamentablemente podamos, no quisiera, y diría una compañera amiga mía, o sea, pues yo ya voy para afuera, ¿no? O sea, yo ya voy para los 60, para los 70, ¿no? Para los que vienen se les queda. Y entonces me parece que no podemos permitir que a las próximas generaciones se les quede una sociedad sin derechos, o una sociedad donde a lo mejor estén en riesgo de perder todo lo que hemos ganado en esta historia. Por ejemplo, los tendereros del Miss 1, que fueron tan poderosos y que fueron
las morras también, con todo el miedo y con toda esa valentía a la vez, ¿no? De decir, pues este profe hace estas bromas, estos comentarios, y que también muchas, fueron como, o vivieron represalias, ¿no? De forma desafortunada. Y me parece eso justo tan importante recalcar cuáles son, al final de cuentas, las obligaciones de las instituciones, ¿no? Y también cuál es pues sí, este derecho que están ejerciendo, ¿no? Las niñas, niños, adolescentes en cualquier espacio. Lo personal es político, ¿no? Y externarlo en un espacio privado, ¿no? O público, ya sea escuela, ya sea la calle, ya sea una cafetería, un parque, me parece que es lo importante, ¿no? Y que ellas tengan esa fortaleza y la decisión de hacerlo es increíble, y hay que acompañar sobre todo, ¿no? Escuchar, ¿no? Sí. Bueno, pues en esta conversación que hemos tenido me han resonado muchas palabras importantes, ¿no? Esta idea del cuidado, de la colectividad, de, de sentir al otro, ¿no? De acuerpar al otro. Y reconocer que durante todas estas protestas, pues siempre hay un asunto de no estar solos, ¿no? De una colectividad. Y bueno, me gustaría cerrar ya esta conversación con algunas palabras que ustedes tengan sobre el tema que tal vez no hayan entrado en alguna de las preguntas, pero consideren importantes mencionar ahora. Yo, yo desde una pregunta como inicial, me acuerdo de la primera vez que se hizo iconoclasia al reloj. Bueno, o de la primera vez que yo presencié, eso. No recuerdo si fue 2020 o 2021, pero hablamos de la espontaneidad de los movimientos, ¿no? Era llegar al reloj y ahí hacíamos como el meeting y ahí terminaba la marcha, ¿no? Y entonces las compañeras empezamos a rayar el reloj, a romperlo, y fue como impactante. O sea, yo nunca había visto que el reloj fuera intervenido de esa forma. Y sí, de verdad que sí, esto que dices, ¿no? Es poderoso. Y al día siguiente nos llegaba el periódico aquí a la oficina, todos los días, me parece, este, en primera plana, ¿no? Nuestro ex gobernador, diciendo que se iban a levantar carpetas de investigación por ese delito, ¿no? Y ahí tengo la foto, seguro de ahí debo tenerla, porque fue muy impactante, y entonces nunca había entendido el fuimos todas hasta ese momento, ¿no? Y creo que eso es lo chido de estar, de sentirte parte de un movimiento, de una marcha, porque puedes no conocer a tu compañera de al lado, puedes conocerla de toda la vida, puedes no conocer a la señora, al señor, pero sí hay esta solidaridad que tú comentabas, ¿no? O sea, este sentimiento, esta consigna de fuimos todas, no es en vano, ¿no saben? Y no es vacía en este tipo de situaciones, y creo que justo el tema de la defensa de derechos humanos me hace recalcar todos los días eso, en que fuimos todas y en que si tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Entonces, creo que eso es con lo que me quedo de esta plática. Ay, no, es que creo que el movimiento feminista nos ha dado cosas, ¿no? Que lamentablemente otros movimientos no hemos tenido, ¿no? Y que tiene que ver con estas cosas. Pero yo lo que les diría es que salgan a marchar, ¿no? Súmense a los movimientos sociales. Realmente nada, nada, yo insisto, nada de lo que le suceda al otro no debe ser ajeno. Nada de lo que le suceda al otro nos debe ser ajeno, ¿no? Ir por la calle y ver a los niños y las niñas que están allí sufriendo, ver a las personas migrantes que ahora pasan y sufren tanto aquí en nuestro país. O sea, no podemos ser indiferentes a todo eso que nos pasa. Necesitamos organizarnos, ¿no? Al final tenemos, no, es que no recuerdo esta persona, pero sí recuerdo, que era, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues organizarse, luego organizarse y después organizarse. Todo el tiempo tenemos que organizarnos, ¿no? Salir a marchar, a protestar, y tal vez enfrentar. Es eso de que cuando digamos no tengamos miedo,
y expresemos lo que pensamos y lo sintamos y nos acompañemos, seguramente el movimiento va a seguir creciendo y otras cosas buenas pasarán en ese momento. Pues yo, gracias y pues esperamos vernos pronto. Organizado. Bueno, ¿invitaciones? Nuestro productor nos dice que invitaciones. No, bueno, recuerden, están las marchas locales de la diversidad sexogenérica en el estado. Está Tezontepec de Aldama, Actopan, Tulancingo. Bueno, vean la cartelera, están amplias, vayan y marchen. Tenemos en puerta nuestro diplomado en protección de la niñez y adolescencia. No sé qué otras invitaciones se ven. Pues y venir a platicar, ¿no? Aquí al CEINAC en corto. Esta es la segunda edición, de muchas esperamos. Entonces, las cámaras están abiertas para todas las personas. Esperamos que se animen, que vengan, que platiquen con nosotras, que nos cuenten, ¿no? De sus experiencias, también de sus dudas, ¿no? Porque entendemos que no hay una ruta, que no hay una visión, que no hay una ideología. Exacto. Y estos espacios permiten eso, ¿no? Saber, esto, como que con esto no tanto, ¿no? Como que con esto sí. Y es lo chido, es lo nutritivo de compartir y de intercambiar, ¿no? Y pues anímense y vengan. Claro. Bueno, pues agradecerles a las personas que se estuvieron siguiendo en el en vivo. Recordarles que, pues sí, efectivamente, procuraremos estar aquí cada semana en los CEINACs en corto y pues invitarles justamente a que tomen la voz en este espacio también, ¿no? Es importante siempre que comenten, que incluso se sumen. Entonces, la invitación está abierta, nuestros números de teléfono igual están en nuestras redes sociales. Estaremos atentas para responderles. Sí, les mandamos un abrazo. Mucho. Feliz fin de semana. Feliz fin de. Y gracias a la producción. Gracias a la producción. Y control de cámaras. Y control de cámaras. Y control de de audio. luces y de audio. Y del clima. Gracias. Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, AC CEINAC, es una organización que, desde el 2008, promueve y defiende los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la diversidad sexogenérica y quienes viven con VIH. Esto lo hace a través del trabajo base, la investigación y la incidencia en la política pública, con el objetivo de garantizar una ciudadanía sustantiva, sexual y vidas libres de violencia. En 2024, una de nuestras prioridades fue seguir fortaleciendo la respuesta comunitaria frente al VIH. Para ello, capacitamos a 61 personas como consejeras de vida y salud sexual de Hidalgo, quienes ahora conforman una red para la construcción conjunta de estrategias de prevención, detección y acompañamiento no solo en Hidalgo, sino también en el Estado de México, Oaxaca y la Ciudad de México. Este fortalecimiento permitió que entre CEINAC y la red acercáramos 1,684 pruebas de VIH y sífilis a personas de 37 municipios de Hidalgo y en estados como el Estado de México, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí. Como resultado, 4 de cada 100 personas que se realizaron la prueba recibieron un diagnóstico reactivo a VIH y fueron acompañadas hasta su acceso al tratamiento antirretroviral. Nuestras acciones representaron el 10% de las detecciones de VIH en el estado de Hidalgo durante el 2024. Además, complementamos estas acciones mediante la distribución de más de 5,000 condones externos, 2,000 condones internos y 1,050 lubricantes, beneficiando a adolescentes, personas de la diversidad sexogenérica, personas trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad y personas del Centro de Atención a las Adicciones. También impulsamos la Escuela de Formación de Personas Promotoras del Derecho a Decidir, donde 158 personas de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, IMSS Bienestar y el DIF Hidalgo fortalecieron sus herramientas para promover y garantizar el derecho a decidir. Al mismo tiempo, brindamos 60 acompañamientos y vinculaciones a mujeres y personas con capacidad de gestar para el ejercicio de su derecho a la interrupción del embarazo, asegurando una atención respetuosa, segura y basada en derechos humanos. Estas acciones se complementaron con nuestra participación en el Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, FOBAM, junto al Instituto Hidalguense de las Mujeres. A través de este fondo, trabajamos en la construcción y consolidación de grupos municipales y agendas locales para la prevención del embarazo adolescente.
De igual forma, creamos y difundimos folletos y carteles de Ruta Niñas, Adolescentes y Madres y o Embarazadas, Ruta NAME, en instituciones responsables de la prevención y atención del embarazo en niñas y adolescentes, así como de la garantía de sus derechos. Además, adecuamos la metodología de las escuelas de formación de adolescentes EFLA al contexto del Estado de Hidalgo y apoyamos la creación de 3 redes de mujeres constructoras de paz en municipios estratégicos. Gracias a este trabajo territorial, 1.740 personas fueron beneficiadas, incluyendo 368 niñas, niños y adolescentes, 847 mujeres, 511 hombres y 4 personas de la diversidad sexogenérica en Acasochitlán, Actopan, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, Oftepec de Hinojosa, Mineral del Chico, Tianguistengo, Tulancingo de Bravo, Zacualtipán y Simapán de Zavala. En paralelo, 345 personas participaron en procesos de formación enfocados en la promoción y defensa de los derechos sexuales y no reproductivos, a través de espacios como la Escuela de Formación de Personas Promotoras del Derecho a Decidir y el Diplomado en Educación Sexual Integral, con enfoque intercultural. Esto último brindó herramientas especializadas para acompañar a adolescencias y el ejercicio de sus derechos. En 2024 continuamos construyendo espacios para que niños y adolescentes sean protagonistas de lo que pasa en sus comunidades, a través de la Escuela para la Promoción de los Derechos de las Infancias y Adolescencias. 23 personas se formaron para acompañar los procesos participativos de las niñeces, entre ellas 15 estudiantes de la Escuela Nacional Superior del Estado de Hidalgo en Súper. Con este equipo llevamos a cabo el Bachillerato 2024, donde más de 70 niñas, niños y adolescentes de Actopan, Mineral de la Reforma y Pachuca conocieron sus derechos, desarrollaron propuestas y pusieron en marcha al menos una estrategia para la recuperación de su espacio público en sus colonias. Muchas de las infancias participantes decidieron continuar organizadas, conformando la red Voces Rebeldes, integrada por 18 niñas, niños y adolescentes. Este espacio les ha permitido seguir promoviendo sus derechos y actualmente están asumiendo un papel protagónico en la construcción del Cachiverano 2025, asegurando que este siga correspondiendo a sus intereses y necesidades. En el ámbito de acceso a la justicia, en 2024 implementamos el modelo de improvisación en el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo, capacitando a 30 agentes del Ministerio Público para mejorar la atención, seguimiento y resolución de casos de violencia familiar. Además, publicamos el informe Reparación Integral de Daño a Víctimas por el delito de feminicidio, el cual documenta los desafíos que enfrentan las familias en el acceso a la justicia, así como buenas prácticas y pendientes institucionales para garantizar una reparación integral en el Estado de Hidalgo. Reconociendo que el derecho a la información es fundamental para la defensa de derechos humanos, en 2024 lanzamos la plataforma Indicadores para la Justicia en Hidalgo, un portal interactivo con información estadística sobre abortos, violencia, muertes violentas de mujeres y feminicidio. Más de 600 personas han consultado la plataforma, una herramienta para el monitoreo ciudadano, la accesibilidad y la mejora de políticas públicas. Este año también fortalecimos nuestra presencia en espacios de articulación nacional. Formamos parte del colectivo UPU-NX, que da seguimiento a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en temas como violencia en contra de las mujeres y niñas, adolescencias y juventudes. Partiendo del cuidado colectivo, construimos un comedor comunitario gracias al apoyo de personas solidarias, con el objetivo de ofrecer un espacio digno donde acceder a alimentos nutritivos a bajo costo. Más de 100 personas han visitado y contribuido al desarrollo de este espacio. CEINAC desea expresar un profundo agradecimiento a las 27 personas voluntarias provenientes de diversas instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Centro Universitario de Inteligencia y la Universidad del Mar, el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, la Freie Universität Berlin y la Frankfurt University of Life Sciences. Gracias a su trabajo, pudimos fortalecer nuestras acciones y ampliar el alcance de nuestro trabajo. De igual forma, agradecemos a las personas que hemos acompañado, así como a colectivas, medios de comunicación, instituciones académicas y aliadas financieras como Fondo Semillas, Tamega Foundation, Católicas por el Derecho a Decidir, el Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal con Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y Gilead Sciences, Inc. Súmate a CEINAC y sigamos construyendo un mundo donde quepan muchos y diversos mundos. Consulta nuestra página en www.ceinac.org.mx, donde podrás revisar informes, publicaciones, sumarte a nuestras acciones o explorar la plataforma de indicadores.